¿Cuál es su peor experiencia de viaje en avión? Cuando regresaba de Cozumel hubo una tormenta en las ciudades gemelas y no pudimos aterrizar allí. Dimos vueltas durante un rato antes de tener que aterrizar en Bemidji. Estuvimos en el terreno de Bemidji durante unas 4 horas. Eso ciertamente hizo que el vuelo fuera más pesado de lo normal. Con tiempo extra dando vueltas, creo que llegamos con un retraso de 6 horas y media en total. No nos resultó tan desagradable como el tipo que estaba sentado detrás del mío. Vivía en Bemidji. Pudo ver su casa y la casa de su amigo justo antes de que tocáramos allí. Ahora bien, uno pensaría que este sería un buen giro de los acontecimientos para él, excepto que no tenían costumbres en Bemidji. No pudo desembarcar. Llamó a su amigo desde el avión para decirle lo tarde que llegaría. Es un viaje de 4 horas hasta las ciudades. Vimos a su amigo conducir hasta él para recogerlo mientras estábamos sentados en la pista. Al regresar de su luna de miel, fui a recoger a mi hermano y su pareja a un aeropuerto que estaba a 1 hora de distancia. Sin embargo, tuvieron que aterrizar de emergencia en uno que quedaba a 25 minutos. A pesar de la situación, provenían de Aruba y no podían pasar por aduanas en el aeropuerto más cercano. Tenía 15 o 16 años y volaba por todo el país y por primera vez estaba solo. Mi mamá quería invitarme, así que derrochó el dinero y me compró un boleto con espacio adicional para las piernas. Por eso me subí a los asientos delanteros, sin espacio para guardar cosas, así que la agradable asistente de pelea puso mi mochila en el compartimento superior y dijo que me la traería cuando alcancemos altitud. Llegamos a la altura necesaria y pedí mi mochila. Había traído mi computadora, algunos libros y algunos bocadillos. Bueno, ella abre el compartimiento superior y luego otro pasajero intenta hacerle una pregunta mientras ella busca. ¿Tientas mi bolso? Ella termina dejando caer mi bolso, rebotó en el hombro de otro pasajero y luego se estrelló contra el suelo. Luego lo recogió y lo arrojó en mi dirección general. No lo supe hasta que llegué a casa unas 6 horas más tarde, pero esa caída había destrozado los componentes internos de mi computadora. La unidad de disco ya no funcionaba y el ventilador tampoco. Terminé teniendo que comprar una computadora nueva. Una vez, volé solo a otra ciudad y me sentí grande. Tenía un asiento con más espacio, así que mi mochila la pusieron en el compartimento superior. Le pedí a la azafata que me la pasara cuando llegamos a altitud. Pero mientras buscaba, un pasajero la interrumpió y mi mochila cayó. No me di cuenta hasta llegar a casa que la computadora dentro estaba rota. Al final, tuve que comprar una nueva. Volaba desde Australia con una aerolínea malaya. Estaban sirviendo helado, así que yo, cuando tenía 12 años, naturalmente quería uno. Hacía tanto frío que mis labios se quedaron pegados. Tuve que esperar 10 minutos para que se calentara y todavía perdí algo de piel en mis labios. Emoticono cara triste. Las cosas que más apreciamos son las que más dolor pueden causar. Recuerdo una experiencia dolorosa relacionada con una porción de pizza que me provocó una quemadura intensa. Esa situación sigue resonando en mi mente con el paso de los años. Un vuelo de regreso a casa. Tomé un asiento del medio y el chico de mi derecha apestaba tanto así que lo natural es alejar la nariz lo más posible y luego vino una anciana sentada a mi izquierda con un perfume muy fuerte que me hizo ahogo. Las peores 6 horas. A veces, se presentan situaciones inesperadas. Un consejo útil es llevar un pequeño tubo de pasta de dientes en el equipaje de mano. Aplicando un poco de pasta en cada fosa nasal, se puede disfrutar del aroma fresco de menta. Aunque puede causar una leve sensación de ardor, resulta ser una mejor opción frente a otros olores incómodos. Volando de Glasgow a Londres en EasyJet, vuelo de 50 minutos. Así que salimos de la puerta media hora tarde, vale, no es gran cosa. El avión rueda hasta el punto de espera justo al lado de la pista, momento en el que todavía no hemos recibido las instrucciones de seguridad y la tripulación de cabina parece preocupada. Nos sentamos allí durante 10 minutos mientras hacen algo en el frente cuando finalmente aparece un anuncio. Ha habido un problema con el sistema de control de la cabina. Tengan paciencia mientras contactamos a la oficina central para pedir ayuda. Pasan otros 10 minutos, otro anuncio, hemos resuelto el problema, sin embargo, ya no tenemos suficiente combustible y tendremos que volver a la puerta de embarque. Se necesitan unos 15 minutos para finalmente regresar a la puerta de embarque, antes de otro anuncio. Hemos sido informados de que habrá un retraso de media hora para que el combustible tenga una demanda superior a la esperada. 1 hora y media más tarde, el avión finalmente despega. Volamos a Gatwick sin incidentes, pero al aterrizar el avión simplemente se detiene y estaciona en la plataforma. Otro anuncio. Nuestra puerta asignada ha sido ocupada, tenemos que esperar a que se abra otra. 1 hora más tarde, finalmente lo logramos. A la puerta, solo para ser puesto autobuses.
que luego permanecen junto al avión unos 15 minutos más de lo necesario. Así fue como un viaje de 50 minutos se convirtió en uno de 5 horas. Nada como un vuelo corto que se convierte en una odisea. Recuerdo un viaje similar. Despegamos tarde, en el aire, todo tranquilo, pero al aterrizar, nos hizo esperar en la pista. Esperábamos salir con rapidez, solo para quedarnos atrapados en un autobús. Al final, lo que debería haber sido un viaje rápido se volvió una prueba de paciencia. A veces, simplemente hay que aceptar estas cosas. Sentadas en un avión caluroso y con el equipaje completo en algún lugar de la soleada España, las azafatas caminan de un lado a otro del pasillo contando y hablando entre ellas. Después de unos minutos, anuncian que les falta un pasajero y, como resultado, hay una maleta facturada de más. La solución es sacar todo el equipaje facturado del avión, dejarlo en la pista y que cada uno busque su bolso. Los motores están apagados, por lo que no hay aire acondicionado, en un avión abarrotado en la soleada España. Los muchachos que descargan el avión son tan lentos que es difícil de comprender y la gente se está poniendo nerviosa. 2 horas más tarde, el avión todavía no está vacío pero casi. Una de las azafatas recorre la cabina comprobando algunos números. Con un favorito un poco preocupado, habla con un colega. Contaron mal. Dejemos cargar el avión nuevamente. 2 horas más en un avión lleno de calor y sin aire acondicionado. La empresa cerró poco después. Eso suena como una experiencia bastante desagradable. Imagino a la gente pegándose entre sí, cansándose del calor y la espera. La comunicación entre la tripulación debió ser tensa. La confusión de los números y todo ese tiempo perdido. No suena bien para la compañía. Al final, solo quedará una anécdota divertida, aunque no lo parezca en ese momento. A veces el viaje se convierte en algo más interesante que el destino. Volaba de Lax a Oklahoma City con escala en DFW. Cuando aterrizamos en Dallas se desató una tormenta que retrasó 7 horas mi vuelo de conexión. Lo divertido de esto es que de Oklahoma City a Dallas hay un viaje de 3 horas, por lo que, en teoría, podría haber hecho que alguien condujera desde OKC, me recogiera en DFW y me llevara de regreso a OKC justo en el tiempo que pasé esperando mi conexión. Vuelo. Pero tenía que facturar equipaje, así que hubiera sido imposible de todos modos, excepto que cuando finalmente llegué a OKC, la aerolínea perdió mi equipaje. Y a pesar de llegar varias horas después de la hora prevista de llegada de mi vuelo, mi hermano se las arregló para llegar más de 1 hora tarde a recogerme porque la misma tormenta había provocado que se quemara un faro de su coche, había una fuga en su carcasa, y lo detuvieron 3 veces por eso y uno de los policías le dijo que tenía que cambiar la bombilla inmediatamente, lo que hizo solo para que se quemara 5 minutos después porque todavía había agua en la carcasa. Es una situación interesante, la verdad. Pasar tanto tiempo esperando en un aeropuerto solo para llegar y que no te encuentren las maletas es frustrante. Y la historia de tu hermano es un clásico de esos días complicados. A veces parece que todo se alinea para obstaculizarte. Al final, es curioso cómo los pequeños contratiempos pueden convertirse en anécdotas. Un viaje que fue de un par de horas se volvió una odisea. Tenía un vuelo para visitar a un amigo. Soy muy delgada así que no necesito tanto espacio para mí. Mi vecino era un poco corpulento y necesitaba un poco más de espacio que yo. Le escribí a mi amigo que estoy dentro del avión y que mis vecinos y mi hombro se están besando. Lamentablemente miró mi teléfono y vio mi mensaje. Me sonrió y le escribí a mi amigo que necesitaba activar el modo avión. Este fue el primer vuelo en el que tuve que fingir que dormía todo el tiempo. Es una situación curiosa. A veces, volar puede ser incómodo. Sobre todo cuando el vecino necesita más espacio. Lo de la moda de avión es algo que todos hemos experimentado. Mentir sobre dormir es una táctica común. Al final, todo se vuelve una anécdota que contar. A veces, las experiencias más incómodas se convierten en las más recordadas. Al menos te reíste de la situación con tu amigo. Tenía 2 bebés con sus madres sentadas a mi lado. Llegué al pasillo, uno estaba a mi izquierda y el otro al otro lado del pasillo a mi derecha. Ni siquiera 5 minutos después me senté y ambos empezaron a llorar. Por suerte, compré bien mis auriculares. Pero no, los tuve que dejar en el equipaje de carga. Esos momentos son complicados. Recuerdo un viaje donde había un grupo de niños gritando en el avión, y yo solo quería encontrar algo de paz. Sin los auriculares, se hizo más difícil. Al final, solo me enfoqué en la lectura, ignorando el ruido. A veces, tienes que adaptarte a las circunstancias, aunque sean molestosas. Hay viajes que, simplemente, son así.
Nuestro vuelo se acercaba al aeropuerto. Cuando el avión estaba a solo unos cientos de pies sobre el suelo, los motores de repente se aceleraron y volvimos a subir. Un momento después, uno de los miembros de la tripulación abrió la puerta de la cabina, caminó por el pasillo con una linterna en una mano, un destornillador en la otra y una expresión de preocupación en su rostro. Desapareció por una trampilla en el suelo del pasillo y permaneció abajo durante un largo rato. Salió de la trampilla y caminó de regreso a la cabina, todavía luciendo preocupado. El capitán entró por el altavoz y dijo que hay un problema, pero creen que es una luz de advertencia falsa. Vamos a intentar un aterrizaje. En ese momento, el tipo que estaba sentado a mi lado vomitó. Comenzamos a bajar hacia la pista y nos acercamos al aeropuerto. Cuando aterrizamos, docenas de camiones de bomberos corrían por la pista junto con nosotros. El avión se detuvo y los pasajeros prorrumpieron en aplausos alegres mientras los camiones de bomberos corrían a nuestro lado. Todo estuvo bien. Excepto por el olor a vómito. ¿Te han comentado alguna vez cuál fue el inconveniente con el vuelo? Mi primera suposición es que hubo un fallo en el tren de aterrizaje, aunque no estoy seguro de cuánto podría solucionar solo un destornillador. Es curioso pensar en cómo a veces se requiere más que una herramienta simple para arreglar problemas complejos. Tenía 12 años y volaba solo desde Ft. Lauderdale a Filadelfia con escala en Charlotte. Estaba esperando en la puerta, nuestro avión se detuvo, pero nunca iniciaron el proceso de embarque. La gente de check-in parecía confundida y desorientada, y finalmente se llevaron el avión. Resulta que la FAA decidió detener a Balujet después de un importante accidente aéreo en el que fueron negligentes. Simplemente estaba en una escala cuando eso sucedió. Mi mamá estaba asustada y me envió dinero a través de Western Union. Estuve atrapado en el aeropuerto durante 2 días antes de que otra aerolínea decidiera aceptar mis boletos. Eso suena como una experiencia muy intensa. Estar solo en el aeropuerto durante 2 días y sentir la preocupación de tu mamá debe haber sido algo extraño. A veces, las cosas no salen como planeas, y quedarte atrapado en un lugar por tanto tiempo es frustrante. Al final, supongo que aprendiste a manejar situaciones inesperadas. Es una lección difícil, pero útil. KLM perdió mis maletas varias veces y luego fue bastante inútil para resolver el problema. También me he quedado atrapado en varios aeropuertos debido a la niebla esperando vuelos de KLM. No es estrictamente culpa suya, sino un mal manejo de la situación en todo momento. Desearía no tener que volar con KLM, pero es lo más conveniente, aunque para vuelos de larga distancia me desvivo por volar con alguien mejor. A veces, volar puede ser una molestia. Recuerdo que a un amigo le pasó algo similar con KLM. Perdieron su maleta y se sentó esperando en el aeropuerto sin saber qué hacer. A menudo, no ofrecen soluciones rápidas. Al final, decidió cambiar de aerolínea para vuelos largos. Es triste cuando la conveniencia se siente más como un dolor de cabeza. La experiencia de viaje debería ser más sencilla. Estaba tomando un vuelo de Nueva Orleans a Kansas City y tuvimos un desvío alrededor de la tormenta que arrasó con una buena parte de Joplin, Mo. A pesar de que recorrimos 100 millas al este de la tormenta, todavía fue el viaje más accidentado en el que he estado. Era como conducir a través de un campo de maíz perpendicular a las hileras a 40 mph. Era un vuelo de New Orleans a Kansas City. Tomamos un desvío por una tormenta que había destrozado parte de Joplin, Mo. A pesar de que estuvimos a 100 millas de la tormenta, fue el viaje más movido que he tenido. Se sentía como si condujeras por un campo de maíz en dirección contraria a las filas a 40 millas por hora. La gente a mi alrededor no sabía si reír o asustarse. Volando de regreso desde Jamaica. La esposa tenía un bolso, yo tenía un bolso. Me pidieron cortésmente que me hiciera a un lado para que me registraran. Instintivamente dije, toma cariño, toma mi bolso. Ella lo hizo. Me registraron los bolsillos y todo eso. Nadie hizo ninguna pregunta. Voló a casa. A veces, las cosas pasan sin que te des cuenta. Recuerdo cuando volví de un viaje con unos amigos. Uno de ellos dejó su mochila conmigo y, cuando pasamos por seguridad, me pidieron que mostrara mis cosas. Finalmente, no pasó nada y seguimos con el viaje. A veces, la gente se preocupa más de lo que debería. Al final del día, llegamos a casa sin problemas. Se suponía que debía volar a casa desde Pisa, Italia, a JFK y el vuelo se retrasó 24 horas. En mi extremo disgusto por esto, terminé aprendiendo que hay una ley en la UE que exige a las aerolíneas pagar 600 euros a las personas, cuyos vuelos se retrasan más de un cierto tiempo en una distancia determinada. Eso hizo que apestara menos.
A veces los retrasos son una pesadilla, pero ayer un amigo estuvo en una situación similar. Su vuelo de regreso desde Italia se retrasó un día. Se molestó, pero luego descubrió que podía reclamar 600 euros por la tardanza. Al final, esa noticia le alivió un poco y la experiencia no fue tan mala. Es curioso cómo la ley puede cambiar nuestra perspectiva en situaciones molestas. Estaba volando a Londres desde Mía y tenía escala en Texas. El vuelo empezó retrasándose 1 hora. Al final de la hora le agregaron 2 horas, en total el avión se retrasó 10 horas. Y tuvimos que tomar un vuelo diferente. No proporcionaron habitaciones de hotel ni información más que hay un problema mecánico con el avión. Eso suena frustrante. Recuerdo una vez que un amigo tuvo un retraso similar. Iba a un evento importante, pero lo mantuvieron en el aeropuerto esperando. Al final, tuvo que buscar un hotel por su cuenta. No le dieron más información que un mensaje genérico. Esa experiencia definitivamente arruinó su viaje. A veces, el manejo de esas situaciones es muy malo. Mis oídos no se abren solos. En absoluto. ¿Alguna vez? Tendría dolor durante más de 1 hora después de desembarcar del avión. Y siempre volamos con Southwest Airlines, que tiene una tendencia a ascender y descender excepcionalmente rápido. Casi todos los descensos de aviones estaban empatados en lo peor hasta que descubrí cómo taparme los oídos manualmente. Edición rápida, en caso de que alguien se pregunte si probé los trucos, sí. Masticé un paquete entero de chicles, masticando muy fuerte. Bostecé una docena de veces y probablemente probé algunos trucos de viejas más. Lo único que me funciona es un movimiento de bostezo hiperexagerado. Tengo que abrir la boca lo más que pueda, luego esforzarme para abrirla más, hasta el punto de que mantenerla allí durante más de un segundo me provocará un calambre para que se me salten los oídos. Hace una cara extraña y algo violenta que tensa los tendones de mi cuello. Siempre busco testigos antes de hacerlo. ¿Has intentado igualar la presión en tus oídos, como se hace al bucear? A veces, mis oídos no se despresurizan en los aviones y eso me brinda algo de alivio. Regresaba de Key West en autobús a Miami y luego en vuelo a Filadelfia. El autobús tuvo un problema mecánico, por lo que perdí mi vuelo, pero eso ya me pasó antes. Me pusieron en espera y tomé el primer vuelo hacia mi escala en Atlanta. No tomé el primer vuelo a Filadelfia. O el segundo. O el tercero. Esperé 1 día y medio, pasando a la siguiente puerta cada 4 horas, hambriento, arruinado y aburrido. Nunca me había sentido tan feliz de escuchar mi nombre en ese último vuelo. Estaba en un viaje de regreso de Key West a Miami y luego a Filadelfia. El autobús tuvo un problema mecánico y perdí mi vuelo. Estuve en lista de espera y logré abordar el primer vuelo a Atlanta. No pude tomar el vuelo a Filadelfia en ese momento. Pasé 1 día y medio en el aeropuerto, esperando y aburrido. Al final, escuchar mi nombre fue un alivio. Estaba regresando de un viaje de 3 semanas al Reino Unido, así que traje casi toda la ropa que tenía en ese momento. En el vuelo me dijeron que la bolsa cabría en el techo, pero terminó siendo demasiado grande, así que la pusieron en uno de los carritos. En el carrito me dijeron que se había caído y que lo recogieron una semana después y luego lo enviaron a 5 vuelos diferentes en el transcurso de un mes. Finalmente me lo devolvieron después de 1 mes y una semana con abolladuras, agujeros y piezas faltantes. Así que terminé pasando 1 mes sin ropa ni muchos de mis aparatos electrónicos y sin medicamentos importantes. Eso suena bastante frustrante. Pasar 1 mes sin ropa y cosas importantes no debe haber sido fácil. Imaginar que tu maleta pasó por tantas manos y viajes antes de volver a ti es loco. Al final, recibirla en tan mal estado debe haber sido una mezcla de alivio y decepción. Al menos tuviste la experiencia del viaje, aunque no fuera tan perfecta en el regreso. Tenía planeado un viaje de fin de semana largo con unos amigos, y deberíamos haber tenido un vuelo directo a nuestro destino, con 1 hora de llegada aproximadamente a las 10:30. Lo que terminó sucediendo fue que nuestro vuelo estaba sobrevendido y cualquiera que no tuviera conexión fue eliminado en favor de aquellos que necesitaban tomar otro vuelo en nuestro destino. Así que, en lugar de un rápido vuelo de 1 hora y media, tuvimos que arreglar todo. Hicimos un viaje de 1 hora en autobús, donde cogimos un vuelo a un centro más importante que tenía conexión con la ciudad original a la que queríamos llegar. Así que al final del día habíamos estado en 4 aeropuertos, 2 aviones y un maldito autobús. Mi historia no tiene nada que ver con otros problemas relacionados con el clima, pero este fue el peor día de viaje que he tenido hasta ahora. Eso suena como un verdadero lío. Yo tuve una experiencia similar una vez. Tenía un viaje planeado y al final, el vuelo se retrasó. Terminé pasando más tiempo en el aeropuerto que en el avión.
Cambié de avión 2 veces y al final, mi destino era diferente. Aunque no fue tan complicado como lo tuyo, definitivamente fue frustrante. A veces, los viajes no salen como uno espera. SF Condado de Orange. Nunca más, Alaska Airlines. Lo que debería haber sido un viaje de 45 minutos terminó con nosotros sentados en la puerta, durante 2 horas mientras intentaban solucionar el problema del tren de aterrizaje. Pasada la tercera hora, anunciaron que cancelaban el vuelo. Terminé tomando el vuelo de Southwest y haciendo de mi viaje de 2 horas un viaje de todo el día para recorrer 45 minutos. Eso suena frustrante. Tener que esperar tanto tiempo en un vuelo y luego cancelar al final es bastante decepcionante. Me ha pasado algo similar, donde un vuelo que debería ser rápido se convirtió en una odisea. Al final, solo quieres llegar a tu destino sin complicaciones. A veces parece que viajar solo trae problemas. He viajado mucho por trabajo durante los últimos 20 años, pero una semana realmente destaca como la peor. La semana comenzó el lunes en San Francisco. Tenía el miércoles programado para Los Ángeles, así que pensé que encontraría algo que hacer en algún lugar de la costa oeste para el martes. Hasta que mi jefe programó el martes para Connecticut. Así que volé de regreso desde SFO vía Phoenix en una ruta que involucraba el oeste y el suroeste de Estados Unidos. Aterricé en Nueva York Kennedy y mi equipaje se perdió, aparecería 3 meses después en un casino en Las Vegas. Fui a mi reunión en Connecticut. Mi vuelo a Los Ángeles esa noche fue en Tower Air, que eligió ese día exacto para declararse en quiebra. Entonces, en este momento, no tengo vuelo ni equipaje, y no hay vuelos de Kennedy a LAX en otras aerolíneas. Así que reservé la guardia para LAX con una larga escala en Chicago. Me bajé del avión en Chicago, tomé un taxi a casa. Lo hice esperar mientras yo metía ropa para 3 días en una maleta y me dirigía de regreso a O'Hare. Todo lo demás en el viaje salió según lo planeado, excepto que a la mañana siguiente, en Los Ángeles, descubrí que los 2 zapatos de vestir que había empacado no eran iguales. DR en una semana, una aerolínea perdió mi equipaje, otra cerró y tuvo que impartir una clase de entrenamiento de día completo mientras estaba extremadamente cansado y usando zapatos que no combinaban. Esa semana suena complicada. Te imaginas en San Francisco, esperando un viaje a la y de repente tienes que estar en Connecticut. La pérdida del equipaje siempre es un problema, y 3 meses para recuperarlo es una locura. La quiebra de una aerolínea en pleno viaje no es algo que esperas. Y tener que lidiar con zapatos que no coinciden debe haber sido incómodo. A veces el trabajo trae estos desafíos inesperados. Tenía un vuelo de 24 horas. La cabina apenas estaba llena, por lo que la tripulación del vuelo nos dijo que podíamos trasladarnos a donde queramos. La mayoría de la gente tenía filas enteras para ellos solos. Fui hacia atrás y encontré una fila. 15 minutos después viene un tipo y se sienta a mi lado. ¿Qué carajo? A veces pasa. Estás buscando un poco de paz y de repente alguien se sienta a tu lado. Esa sensación de ¿por qué justo aquí? Es incómodo, sobre todo en un vuelo tan largo. La gente no siempre respeta el espacio personal, aunque hay suficiente lugar. Espero que al menos el tipo no hablara mucho. A veces solo quieres un momento para respirar y relajarte en el aire. En 1978 me mudé a Kabul, Afganistán, con mi esposa y mi hijo de 2 años y medio. Pan Am perdió todo nuestro equipaje, todo lo que habíamos traído para montar un hogar. Pasaron 3 o 4 días pero finalmente apareció. Es curioso cómo a veces las cosas no salen como planeas. Perder todo tu equipaje al mudarte a un lugar nuevo debe ser estresante, especialmente con un niño pequeño. Imagino que esos días sin tus cosas debieron sentirse largos. Al final, cuando apareció el equipaje, debió ser un alivio. Esas experiencias te enseñan a adaptarte y a valorar lo que realmente importa. En los años 90, mi familia se fue de vacaciones de invierno de Nueva Jersey a Barbados. Las vacaciones fueron maravillosas y cuando regresamos a casa tuvimos que vestirnos para febrero en Nueva Jersey, lo que significa usar pantalones en el avión a pesar de que hacía mucho calor en Barbados. Barbados está a solo 10 grados al norte del Ecuador. Así que estoy usando jeans, metido en la clase turista en el asiento del medio de un grupo de 3 asientos, en la pista con la puerta cerrada, y el capitán enciende el megafonía y anuncia que tienen una luz de advertencia de nivel bajo de líquido en el generador. Advierte a la cabina que el SOP es reemplazar el nivel bajo de líquido y revisar todos los generadores. Esto incluye la APU, unidad de energía auxiliar, que alimenta el aire acondicionado de la cabina. Todos recibieron instrucciones de cerrar las persianas de las ventanas y moverse lo menos posible. Luego nos sentamos en la pista durante 2 horas y media bajo un sol abrasador bajo un cielo despejado.
sin flujo de aire en la cabina. Para empeorar la situación, un idiota, un adulto que debería haberlo sabido mejor, estaba hablando con quien quisiera escuchar y diciendo, menos mal que no despegamos. Cuando un generador se queda sin líquido, es como cuando un auto se queda sin líquido de gas, explota. Yo estaba en la escuela secundaria en ese momento y era lo suficientemente inteligente, y sabía lo suficiente sobre aviación, como para saber que el tipo estaba lleno de conocimientos. No es bueno incitar al pánico en una aeronave que experimenta dificultades mecánicas. Recuerdo un viaje en avión que tomé hace unos años. Estaba sentado en el medio, con 2 personas a cada lado. El vuelo se retrasó un par de horas y hacía calor. La gente estaba inquieta y algunos comenzaban a hablar de cosas raras. Al final, el capitán explicó que todo estaba bajo control, pero ese ambiente de incertidumbre era incómodo. Aprendí que a veces la información es clave para mantener la calma en esos momentos. Tenía 10 años y volaba a casa de mis abuelos con mi hermana de 8 años por primera vez sin nuestros padres. Mis padres tenían acompañantes y todo preparado y todo iba bien. Nos trasladaron a primera clase y nos dieron una comida increíble. Luego ocurrió el apagón del noreste en 2003 y no pudimos terminar nuestro vuelo de Seattle a Detroit. Entonces aterrizamos en Chicago. Estábamos asustados y ambos enloquecidos, mi primera experiencia con ansiedad, sin nuestros padres. Terminamos teniendo que pasar la noche allí en una de las habitaciones del vestíbulo con todos los otros niños sin padres que tuvieron que hacer aterrizajes de emergencia. Nos dieron McDonald's gratis para cenar, y algunas azafatas fueron y compraron algunas consolas de juegos Nintendo en Walmart para que todos nos turnáramos para jugar. Fue aterrador sin nuestros padres, pero todo salió bien. No recuerdo mucho de mis viajes en avión de niño, pero esa historia de la tormenta me suena. Volar sin padres puede ser aterrador. Me imagino que la parte de pasar la noche con otros niños fue un poco extraña, pero esos momentos también crean lazos. Lo bueno es que al final tuvieron comida y juegos, lo que hizo la experiencia menos mala. A veces, lo inesperado puede ser divertido. Tomé un vuelo de 25 horas desde Bangladesh a Estados Unidos mientras luchaba contra el dengue. En serio pensé que iba a morir. Recuerdo haber visto la película Lego en un esfuerzo por distraerme, pero no pude seguir nada de ella. Me dije a mí mismo que vagamente parecía una buena película, así que si sobrevivía, debería gastar los $13 para verla en el cine. Tenía razón, muy buena película. Eso suena bastante intenso. Tener dengue y estar en un vuelo tan largo debe haber sido una experiencia horrible. Es interesante cómo encontraste una manera de distraerte con una película. Al final, parece que pagó su precio. Ver algo así en el cine siempre tiene su magia, y más si ayuda a olvidar un poco el malestar. Al menos tuviste un buen final con la película. No fue una mala experiencia. Tenía alrededor de 10 años y volaba con mi familia para ir de vacaciones a Washington, D.C. Este pequeño niño de 7 años detrás de mí seguía aplastando sus pies contra el respaldo de mi asiento. La cuestión es que sus pies encontraron su camino entre el respaldo y los cojines del asiento y estaban justo debajo de mi trasero. Terminé agarrando su pie para hacerle saber que sin querer me estaba aplastando el trasero. No está mal. Recuerdo un vuelo similar cuando era niño. Un niño detrás de mí también empezaba a patear mi asiento. Era incómodo, así que solo me di vuelta y le dije que parara. A veces pasa, pero esos momentos son parte del viaje. La próxima vez, espero que actúe un poco mejor. Un amigo mío estaba tomando un vuelo de DC a Boston con un vuelo de conexión en Nueva York. El avión tuvo que desviarse a Boston, no lo podían dejar bajar. Luego llegó a Nueva York solo para perder su vuelo de conexión a Boston. Eso suena bastante frustrante. Mi amigo también tuvo una experiencia similar. Hizo una escala en un lugar y el vuelo se retrasó. Cuando finalmente llegó a su destino, se le había escapado su conexión. Tuvo que esperar varias horas en el aeropuerto. Al final, llegó, pero cansado y molesto. A veces, los viajes son así. Solo hay que tener paciencia. Esta es una historia larga, así que la haré breve. Cuando llegué al aeropuerto, me di cuenta de que mi equipaje no estaba. Resulta que lo dejaron en el aeropuerto anterior durante mi escala, junto con otros 20 pasajeros, porque aparentemente no había suficiente espacio de carga. Ahora, el lugar donde me hospedaba estaba a 10 horas adicionales en autobús desde el aeropuerto. La señora de atención al cliente me dijo que entregarían el equipaje en 1 o 2 días en la residencia. Llamé durante toda la semana y resulta que no han recibido mi bolso, ojo, tenía regalos, mi ropa, comida, joyas etc., porque solo estaba de vacaciones una semana y media.
Terminé teniendo que recoger mi maleta en el aeropuerto de regreso a casa. Resulta que la razón por la que no recibieron mi equipaje fue porque estaba retenido en la aduana. Nadie se molestó en decirme esto. Voy a recuperarlo y el agente de aduanas me dice que abra la cerradura para poder revisar el interior. Lo abro, él mete una mano por el costado, la saca y dice: «Está claro, puedes irte». Señalé donde tenían que llamar al gerente y a los oficiales de seguridad. Lo que más me molestó fue que intentaron pegarme con un billete de $30 para guardar la bolsa durante una semana. Simplemente agarré la bolsa y me fui. Presenté una denuncia y me enviaron un vale de $100 y me pagaron el precio completo de la ropa que tenía que comprar. Esto me suena. Tuve una experiencia similar en un viaje. Llegué a la ciudad y mi maleta no estaba. Pasé días sin mis cosas, llamando sin respuesta. Al final, la recogí justo antes de regresar. No entiendo por qué no pueden manejar estas situaciones mejor. En mi caso, también me dieron una compensación, pero no compensó la frustración. Es como si las aerolíneas no se preocuparan por el cliente. Vuelo directo desde Denver a Tokio de camino a Tailandia. No pudimos aterrizar debido a una fuerte tormenta de nieve y nos desviaron a un aeropuerto vecino. Luego el avión tuvo problemas técnicos y nos vimos obligados a permanecer sentados en la pista durante más de 5 horas. Finalmente aterrizó en Tokio solo para enterarse de que todos los vuelos habían sido cancelados. Entonces me entregaron una manta y una bolsa de patatas fritas y me obligaron a vivir en el aeropuerto 2 días completos. Los hoteles no eran accesibles debido a las carreteras heladas. Fue horrible. Eso suena como una experiencia bastante frustrante. Pasar tanto tiempo en el aeropuerto sin poder hacer nada debe haber sido incómodo. Solo un par de días con una manta y papas fritas, y sin poder salir. A veces, los viajes no salen como uno espera. Pero al final, solo queda adaptarse y esperar a continuar con el viaje. Quedó atrapado en el aeropuerto de Filadelfia durante la noche poco antes de Navidad durante una tormenta de nieve. Durante lo que pareció toda la noche, el álbum navideño de Christina Aguilera se reprodujo a todo volumen en toda la terminal. El infierno es real. Eso suena bastante molesto. Pasar la noche en un aeropuerto puede ser incómodo, pero con la música repetitiva de un álbum navideño a todo volumen lo hace peor. ¿Te imaginas tratando de dormir con eso de fondo todo el tiempo? Definitivamente no es la mejor manera de pasar las vacaciones, pero al menos hay que reírse de la situación después. Cuando volé de Nueva York a Tampa, simplemente no podía dormir en el avión. Pasé todo el viaje en avión intentando dormir, porque el vuelo era por la tarde y el vuelo a Tampa dura unas 3 horas. Recuerdo haberme quejado con mi mamá de que me sentía incómoda y posiblemente enferma. Y en retrospectiva, mi tiempo en Tampa no fue tan bueno, así que no tenía nada para compensar el mal vuelo hasta allí. Editar, ¿las malas historias de aeropuertos también cuentan? Cuando volé de Nueva York a Roma, hice escala en Londres. Mi papá logró extraviar mi pasaporte y emprendimos una búsqueda inútil para encontrarlo. IRC, mi hermano o mi papá lo dejaron caer en algún lugar, pero finalmente lo encontramos. Entiendo lo que se siente no poder dormir en un vuelo largo. Yo también pasé una mala experiencia cuando volé a una ciudad y ni siquiera disfruté el viaje. Recuerdo que me sentía incómodo y solo quería llegar. Y esa vez que perdí mi pasaporte en el aeropuerto también fue un caos. Buscarlo por todas partes es agotador. Al final, siempre queda el recuerdo de esos momentos. Llegué muy tarde a esto, pero pensé en compartirlo. A finales de los 90 y principios de agosto, era consultor de TI y viajaba todas las semanas, 5 días a la semana. Vivía en Nueva York y me asignaron un contrato en Honolulu, Hawái. Hawái es un gran lugar para estar de vacaciones, pero no es un gran lugar para trabajar por contrato. Es un vuelo de 13 horas desde Nueva York y solo me permitían volver a casa cada 2 fines de semana. Entonces, un fin de semana, después de unos meses de este contrato, estaba volando a casa y el agente de viajes me había jodido. Honolulu Seattle Memphis NYC La Guardia, una tarifa de tornillo de Northwest Airlines. Así que me subí al avión en Hawái por la noche, y como guerrero del aire, me ascendieron a primera clase durante todo el viaje. Aterrizo en Seattle alrededor de las 4 o 5 de la mañana y me bajo de un avión. Duermo la mayor parte del camino desde High y subo al siguiente. Otro avión, primera clase, y estoy en primera fila, en la ventanilla. Me desmayé antes de tomar el taxi porque tengo un don. Algún tiempo después, sobre las montañas rocosas, mi vecina, una mujer negra mayor y muy simpática, me sacude el brazo para despertarme. «Hemos perdido un motor, nos vamos a caer». Ella exclama. «¿Y me despertaste por qué?». Fue literalmente mi respuesta.
Esta respuesta me da la esperanza de que algún día pueda ser genial. Resulta que perdimos uno de los motores de nuestro Airbus. Aterrizamos perfectamente bien y luego pasamos 14 horas en Montana en un pequeño aeropuerto con un pequeño bar que llegué a conocer íntimamente. Missoula, Montana, siempre te amaré. Es una historia interesante. Viajar tanto puede ser agotador y esos contratiempos son comunes. Pasar de un vuelo largo a otro, y luego despertarse con una noticia así, debe haber sido desconcertante. A veces, no podemos controlar lo que pasa, y en esos momentos, solo queda relajarse. Al final, la anécdota de pasar tiempo en un aeropuerto pequeño puede ser divertida. Siempre hay algo que aprender de esas experiencias. Justo hoy. Volando de Curazao a Ámsterdam, un vuelo prácticamente tranquilo hasta que unos 30 minutos antes de aterrizar en Ámsterdam, la chica que está a mi lado decide que necesita su abrigo del compartimento superior, abre el compartimento superior y una botella de Grey. ¿Gotas de ganso encima de mi cabeza? Al principio pensé que estaba bien, ahora me preocupa, hasta que toco el lugar donde golpeó la botella y veo sangre. ¿WTF? ¿Se rompió la cabeza hace un momento? Genial, llegué a Ames para arreglar este problema y ahora estoy esperando mi vuelo de conexión a Lisboa. Eso suena bastante mal. Estar en un vuelo tranquilo y que algo así suceda debe ser frustrante. Lo de la botella es un accidente inesperado. Espero que no sea nada grave y que solo necesites algunos puntos. Al menos ya estás en Ámsterdam, así que puedes seguir con tu viaje a Lisboa. Esas cosas pasan a veces, solo hay que seguir adelante. Iba a escribir sobre mi propia mala experiencia de vuelo durante la cual pensé que me di cuenta de que mi pasaporte estaba vencido y la cadena de pensamientos que siguió. Al leer tu historia casi me sentí culpable por pensar que valía la pena escribir sobre la mía. Y a pesar de todo, sentías la necesidad de escribir, lo cual me ayudó a ver mi mala experiencia desde otra perspectiva. Te cuento que tu mensaje ha generado un impacto positivo en mí. Un agradecimiento especial por compartir tus pensamientos. Por mucho que las turbulencias asusten a la gente, creo que tengo razón al decir que ningún avión en la historia se ha estrellado como resultado directo de las turbulencias. Claro, partes del avión fallan o no se detectan en las inspecciones o hay un error del piloto, etc. Y eso causa accidentes, pero turbulencias, no. Es cierto que la turbulencia puede dar miedo, pero como mencionas, los aviones son bastante seguros. Recuerdo un vuelo en que hubo mucha turbulencia. La gente estaba asustada, pero el piloto mantuvo la calma. Al final, todos llegamos bien. Nos reímos cuando aterrizamos, pensando en lo fácil que es entrar en pánico, incluso cuando las estadísticas están de nuestro lado. Eso me pasó con un vuelo de Toronto a Orlando, me senté junto a una mujer que empezó a hablar de que era adventista del séptimo día. Yo, tontamente, pregunté qué era eso. Ella respondió un cristiano nacido de nuevo. Ahora, viendo que iba a estar atrapado junto a este fanático durante 2 horas, respondí bueno, discúlpeme por hacerlo bien la primera vez. Silencio el resto del vuelo. No comprendo, ella comentó soy adventista del séptimo día, ¿tú dijiste qué es eso? Y ella respondió soy una cristiana nacida de nuevo, a lo que tú respondiste perdona por haberlo entendido bien la primera vez. No entiendo en absoluto tu intención con esa respuesta. El mío es parecido. A los 30 minutos de vuelo de Zúrich a Filadelfia nos dijeron que el sistema de presurización principal se había estropeado y, aunque el respaldo funcionaría bien, no podíamos cruzar el Atlántico con él. Así que sobrevolamos el Reino Unido durante 3 horas hasta tener suficiente luz para aterrizar en Manchester. Como el vuelo iba de Suiza a Estados Unidos, no nos permitieron desembarcar en Manchester. Así que nos quedamos allí sentados otras 3 horas. Luego, nos autorizaron a volar a Boston, no a PHL, porque la tripulación tuvo que cambiar o algo por el estilo. Entonces volamos a Bos. Una vez más, no se nos permitió desembarcar. Después de 1 hora y media en Bos finalmente llegamos a PHL. Lo que se suponía que sería un vuelo de 8 horas y media se convirtió en 18 horas. Tuve una experiencia similar. Estaba en un vuelo de Madrid a Buenos Aires. A la mitad del viaje, el piloto anunció que teníamos problemas con el combustible y que tendríamos que dar unas vueltas antes de aterrizar. Así que estuvimos sobrevolando por más de 1 hora. Cuando finalmente aterrizamos, nos dijeron que no podíamos bajar del avión por razones de seguridad. Al final, un viaje de 14 horas se convirtió en casi 20. Cuando mi hermano regresó de su luna de miel los estaba recogiendo en un aeropuerto a 1 hora de distancia.
Tuvieron que aterrizar de emergencia en un aeropuerto a 25 minutos de distancia. Lo mismo, vinieron de Aruba y tuvieron que pasar por la aduana y no pudieron en el aeropuerto más cercano. Era un día normal, fui a recoger a mi hermano y su esposa del aeropuerto. Tenía que recorrer 1 hora, pero resulta que hicieron un aterrizaje de emergencia en otro lugar. Al final, la misma historia. Venían de Aruba y, aunque estaban más cerca, no podían pasar por aduanas ahí. Así que tuve que esperar un poco más. No sé, cosas que pasan con los vuelos. ¿Fue esto hace 2 o 3 años? Estaba volando de regreso desde Alaska y no pudimos aterrizar en las ciudades gemelas debido a una tormenta enorme. Aterrizamos en Fargo, nos sentamos en la pista durante 2 horas y luego nos dirigimos a MSP. Recuerdo sentirme mal por algunas personas en mi vuelo, su destino final era Fargo, pero las aerolíneas no les dejaron bajar del avión. Tuvieron que volar a Fargo, luego a MSP, esperar la noche en el aeropuerto y volar de regreso a Fargo a la mañana siguiente. No me puedo imaginar lo frustrante que debió ser esa situación. Volar y no poder bajarte cuando llegas a tu destino es molesto. Es raro que haya pasado tanto tiempo y esa experiencia siga en la mente. Es un buen recordatorio de que a veces el viaje puede ser más complicado de lo que pensamos. La gente que tuvo que hacer ese recorrido extra debe haber estado desanimada. Pudo ver su casa y la casa de su amigo justo antes de que tocáramos allí. Ahora bien, uno pensaría que este sería un buen giro de los acontecimientos para él, excepto que no tenían costumbres en Bemidji. No pudo desembarcar. Llamó a su amigo desde el avión para decirle lo tarde que llegaría. Es un viaje de 4 horas hasta las ciudades. Vimos a su amigo conducir hasta él para recogerlo mientras estábamos sentados en la pista. Eso es kafkiano. Es un poco raro, ¿no? Está a punto de aterrizar y entras en una situación tan absurda. Imagínate ver tu casa y tener que quedarte ahí, sin poder salir. Llamar a tu amigo y decirle que vas a tardar 4 horas más es bastante frustrante. Es como si la vida te jugara una mala pasada justo cuando creías que todo iba bien. Te hace reflexionar sobre lo impredecible que puede ser todo. Simplemente agradece que no tuviste que hacer eso en Atlanta. Juro que cada vez que hago escala allí aterrizo en la terminal A y mi próximo vuelo despega en 15 minutos y está en la terminal T en el extremo opuesto del aeropuerto. Recuerdo una vez que tuve un vuelo de conexión en Irlanda. Llegué a la terminal A y, por supuesto, mi siguiente vuelo estaba en la terminal T. El tiempo corría y apenas llegué al otro lado a tiempo. Ese aeropuerto es enorme. Al final, solo me quedó apreciar la velocidad en que podía caminar. Detalles que uno no olvida, ¿verdad? Lo mismo le pasó a mi compañero de cuarto en un vuelo de Japón a Los Ángeles. Lo peor de todo es que su compañero estaba viendo Bridesmaids, y fue en el momento en que cagan en la calle cuando el amigo enfermo volvió a su asiento. Al parecer, ver la película hizo que todo empezara de nuevo. Todavía no quiere ver esa película. Pasa que a mi amigo le pasó algo similar en un viaje. Iba viendo una comedia y justo en una parte incómoda, el avión se turbulento. A todos les dio risa, menos a él. Desde entonces, evita esa película como la peste. A veces me acuerdo y me hace gracia, pero entiendo por qué no quiere verla más. La conexión entre la película y la experiencia es demasiado fuerte para él. Mi esposo experimentó lo mismo en un vuelo de Hong Kong a Dallas. Honestamente, no puedo pensar en un lugar peor para sufrir una intoxicación alimentaria. Si puedes superar eso, podrás superar cualquier cosa. Me acuerdo de un amigo que tuvo una experiencia similar en un vuelo largo. Se puso muy mal en medio del viaje y tuvo que lidiar con eso en un lugar pequeño. Esos momentos son incómodos, pero al final son parte de las historias que contamos. Superar eso te hace más fuerte, aunque sea difícil en el momento. Tener que pasar la noche en un aeropuerto apesta muchísimo. No solo hay ningún lugar donde alejarse de la gente y ningún lugar donde dormir a menos que de alguna manera puedas dormir sentado sin nada que soporte tu cabeza, sino que tampoco hay nada que hacer para pasar el tiempo. Su wifi siempre es una completa basura. Todo es extremadamente caro. Ni siquiera puedes salir a fumar si fumas, a menos que quieras pasar por la molestia de volver a través de la mierda de seguridad. ¿Qué tan difícil sería para los aeropuertos tener un área con catres o algo donde acostarse para las personas que están varadas allí? Pasar la noche en un aeropuerto es una experiencia bastante molesta. Recuerdo una vez cuando me quedé atrapado. No había donde sentarse cómodo y el wifi estaba lento. Intenté dormir en una silla, pero fue imposible.
Todo era caro y no podía salir a fumar sin un enredo con la seguridad. De verdad, sería genial si al menos tuvieran un área con camas o algo así para los que estamos varados. Break es increíble. Me quedé atrapado con mis padres hace 2 años cuando hubo una gran tormenta en el noreste, todos los vuelos fueron cancelados y el siguiente disponible fue en una semana. Así que terminamos conduciendo de Denver a Nueva York. Ese viaje fue interesante. Pasar tanto tiempo en coche con mis padres fue diferente. Hicimos paradas en varios lugares y aunque al principio estaba frustrado, terminamos riendo y contando historias. Ver el paisaje cambiar nos hizo sentir más conectados. Al final, un viaje de una semana se sintió como una pequeña aventura familiar. No fue tan malo como pensé. Lo mismo le pasó a mi padre hace poco que regresaba de un viaje de negocios. Dejó que solo una persona se adelantara y el padre pobre acabó perdiendo el vuelo a casa. Estaba en Texas en un viaje de negocios, tomé su lección y decidí no ser amable y simplemente subirme al maldito avión. A mi papá le pasó algo parecido hace poco. Dejó que una persona pasara antes que él y, al final, perdió su vuelo. Yo estaba en Texas también por trabajo y aprendí de eso. Así que, cuando llegó mi turno, no dudé y me subí al avión. A veces hay que ser un poco egoísta. Los aeropuertos colocan específicamente reposabrazos en las sillas para evitar que las personas duerman, recostadas sobre las sillas. Como residente de Denver y con una novia que fue militar, cada vez que tenía que volar de regreso a la base era molesto. Todo lo que queríamos hacer era sentarnos juntos en la puerta antes de que ella se fuera. Esas estúpidas barras en los brazos realmente me cabreaban todo el maldito tiempo. A mí también me molesta cuando viajas y hay cosas que complican lo simple. En una ocasión, estaba en un aeropuerto y quise descansar un poco, pero esos apoyabrazos arruinaron todo. Me recordaron cómo a veces lo más básico puede ser un obstáculo. Al final, solo tuvimos que conformarnos con esperar de pie y hacer tiempo. Probablemente haya experimentado algo llamado turbulencia en aire claro. Es exactamente como suena. En un momento es una navegación tranquila y al siguiente es la montaña rusa más terrible del mundo. Lo más probable es que solo hayas caído como máximo unos cientos de pies, pero ese cambio repentino de altitud es una mierda. Eso es lo que pasaba por la mente. He escuchado sobre aviones que descienden 1000 pies, pero incluso eso, hasta donde sé, se considera algo muy extremo. Bajar a 27.000 pies es simplemente absurdo. Newark es el lugar donde van a morir las vacaciones divertidas. Volé a casa, de Madrid a Toronto, vi a Newark el año pasado y también me quedé atrapado allí durante la noche. Tuve que quedarme en un motel de ratonera que tenía una cerca con alambre de púas alrededor. Una experiencia bastante jodida después de pasar unas vacaciones increíbles y deseando llegar a casa. Estuve atrapado en O'Hare durante 2 noches en marzo pasado debido a un retraso de 3 horas en un vuelo matutino desde Salt Lake, a pesar del clima espléndido. Cuando finalmente logré salir, el itinerario incluía una parada en Newark, que me pareció el lugar más hermoso que había visto jamás. Eres mi persona favorita en este momento. Estuve atrapado en un vuelo de 8 horas con 2 personas con obesidad mórbida a cada lado mío, quienes decidieron inclinarse sobre mí para tener una conversación en voz alta mientras intentaba dormir, sin mencionar que uno de ellos derramó ginger ale sobre mí. Simplemente murmurando un rápido mi mal y continuando con su camino matrimonial. Sin mencionar a la anciana griega que estaba a 2 filas de mí y que vio todo Titanic sin auriculares y, poniéndolo a todo volumen para que todos lo escucharan, incluso después de que alguien lo señalara. Parece que tu vuelo fue un verdadero caos. Estar atrapado entre 2 personas que no tienen un espacio personal y, además, lidiar con el sonido de Titanic a todo volumen es una experiencia desagradable. A veces, parece que la gente no se da cuenta de cómo sus acciones afectan a los demás. Me imagino que fue difícil dormir en esas condiciones. A veces solo quieres un poco de paz en un vuelo largo. A mí también me pasó lo mismo. LPT llevó un pequeño tubo de pasta de dientes en mi equipaje de mano. Pongo pequeñas gotas de pasta de dientes en cada fosa nasal para que todo lo que pueda oler sea menta. Quema un poco, pero es mejor que la alternativa. Una lección que se puede extraer del silencio de los corderos es que los forenses y los investigadores de escenas de crimen aplican un poco de Vicks VapoRub debajo de la nariz para enmascarar olores. Esta opción no causa molestias en esa área y resulta menos evidente que usar pasta de dientes en el mismo lugar. En mi experiencia,
Todo el trato de reclamo de maletas y aduanas y nueva verificación es bastante estándar para los itinerarios internacionales entrantes con escalas en los EU. En estos días, incluso si su destino final no es los EU. Nunca reserve un itinerario como este con una escala de menos de 2 horas, aunque las aerolíneas y todos los sitios de reserva le venderán boletos para itinerarios extremadamente difíciles de cumplir. O eso, o simplemente no vueles con ninguna aerolínea estadounidense. Desde 1998, he llegado a más de 5 aeropuertos en EU. A través de más de 10 vuelos internacionales. La experiencia ha sido bastante consistente, salvo una ocasión en la que no fue necesario recoger la maleta, no se sabe por qué. Es una práctica común, y por eso, prefiero programar escalas internacionales largas. Es preferible esperar en el aeropuerto durante 6 horas que perder un vuelo de regreso. En cuanto al vuelo que perdiste. La mayoría de la gente asume que si todavía está ahí, puedes seguir adelante. El problema es que te pueden regalar tu asiento si no estás en un momento determinado. Además, si el vuelo se ha cerrado, no puedes volver atrás y abrirlo sin la aprobación del supervisor y siempre dicen que no. Porque pierde el porcentaje de tiempo y tienen que rendir cuentas de cada uno de estos a los gerentes superiores. Además, en ese momento el piloto está calculando el peso y el equilibrio del avión, y al agregarlo, arrojaría sus números. Son muy importantes para que el avión pueda despegar y aterrizar con seguridad. Eso me recuerda a un compañero que perdió un vuelo. Pensó que podía subir porque todavía estaba en la puerta, pero le dijeron que su asiento ya se había vendido. Intentó hablar con el personal, pero no había manera. La situación era crítica, ya que el piloto necesitaba los números exactos para despegar. Al final, tuvo que esperar varias horas por el siguiente. A veces, no importa cuánto te apresures. Luego se levanta y camina al baño. ¿Entonces está paralizada? Pensé para mis adentros. Solo para su información, no todos los usuarios de sillas de ruedas están en silla de ruedas. Hay muchas razones por las que las personas los necesitan o los usan además de la parálisis. Es cierto, a veces asumimos cosas de las personas que usan silla de ruedas. Conocí a una amiga que la usaba por problemas de movilidad temporal. Un día la vi levantarse y caminar hacia el baño, me sorprendió un poco. Luego me explicó que la silla le ayudaba, pero no era su única opción. Es importante entender que hay muchas historias detrás de cada persona. ¿Te molestó que le dieran la vuelta al avión? Siento que en ese momento ninguna situación es buena. Claro, un avión de caca durante 3 horas es miserable, pero la alternativa de regresar y abordar de nuevo puede ser peor. Entiendo lo que dices. Una vez, en un vuelo largo, tuvimos que esperar un par de horas en el avión antes de despegar. La situación fue incómoda, pero también pensaba en lo peor que podría pasar si volvíamos. A veces, simplemente hay que aceptar lo que sucede y hacer lo mejor de ello. Es curioso que menciones a la tripulación de cabina. Tomé KLM desde JFK a Schiphol y había holandeses delante de mí que, básicamente, se estaban portando mal. La tripulación de cabina que hablaba holandés estaba siendo muy asertiva con ellos, te lo aseguro. No hablo holandés pero no estaban muy contentos. En los Países Bajos, la gente tiende a no aceptar las opiniones ajenas sin cuestionarlas, a diferencia de lo que ocurre en Corea. Aunque el grupo que habla neerlandés hizo su esfuerzo, el asistente coreano terminó cediendo ante la situación. Tardó más de 1 hora más de lo previsto, ¿cómo? Vientos en contra más fuertes de lo esperado. Retrasos del ATC en ruta /diagonal, problemas de franjas horarias en el aeropuerto. Desviaciones de ruta no planificadas son todo. El tiempo planificado es el tiempo general, todo va según lo planeado. La realidad puede ser diferente en ambos sentidos. Mi esposa tenía un vuelo que salió con 30 minutos de retraso y llegó 10 minutos antes. Al observar el plan de vuelo versus el vuelo, el ATC fue muy servicial al ayudar al piloto a recuperar el tiempo perdido. En una ocasión, se tomó un vuelo de Louisiana a Texas. Salió con un retraso de casi 30 a 45 minutos, pero se llegó al aeropuerto de destino 10 minutos antes de lo programado. Fue un alivio, ya que fue necesario atravesar el aeropuerto rápidamente para no perder la siguiente conexión. Hay una novela llamada The Weighing que es una especie de ciencia ficción absurda y exagerada, no ciencia ficción, pero es tan extraña que no sé cómo llamarla, tal vez realismo casi mágico. La historia de un hombre atrapado en un hotel /diagonal centro de convenciones. He visto a algunos amigos obsesionarse con historias raras como esa.
Una vez, uno de ellos se quedó atrapado en un hotel por un evento. Pedía comida y no llegaba, como si estuviera en otra dimensión. Al final, se dio cuenta que había pasado horas esperando. La situación era tan absurda que solo podía reír. A veces, lo extraño de la vida se siente como estar en un lugar así, sin saber cómo salir. Providene dato curioso sobre el aeropuerto de Providence, en realidad no está en Providence. Está en Warwick, aproximadamente media hora al sur. Trabajo allí y no creerías la cantidad de clientes que recibimos y que piensan que estamos a tiro de piedra de Logan, Boston, y piensan que pueden volar desde Logan, dejar su auto allí, regresar a Providence y simplemente caminar. /tomar un taxi de 5 minutos hasta Logan para recoger su coche. Se trata de un viaje de unos 90 minutos, suponiendo que no haya tráfico y que haga buen tiempo. Es curioso cómo la gente no se da cuenta de estas cosas. Tuve un amigo que pensaba que podía hacer lo mismo. Se fue a Logan y cuando regresó a Providence, pensó que solo le tomaría un rato volver. Terminó perdiendo el vuelo y tuvo que buscar un taxi. Muchas veces subestiman las distancias. Es una lección sobre la planificación previa, supongo. Solía trabajar para UAUL y la gente hace esto todo el tiempo. Si va de un área donde no se necesitan muchos camiones a un área donde se necesitan muchos camiones, alquilar un camión unidireccional puede ser muy económico, a veces mucho más barato que alquilar un automóvil. Eso me recuerda cuando un amigo alquiló un camión de UAUL para mudarse. Salió muy barato porque se lo llevaron de una ciudad pequeña a una más grande. Al final, ahorró bastante comparado con lo que hubiera gastado en un coche. Fue curioso verlo cargar todo y luego encontrar un lugar donde dejarlo. A veces es más práctico de lo que uno piensa. Realmente lo es. La gente estaba hambrienta de información. Aunque estaban disponibles, los teléfonos inteligentes no eran tan omnipresentes entonces como lo son ahora. Mi teléfono celular estaba muerto así que no podía llamar. Pero incluso si tuviera mi teléfono cargado dudo que pudiera haberme conectado ya que parece que las torres de telefonía celular estaban atascadas. Por eso fue muy difícil obtener información confiable. Aunque existían, los teléfonos inteligentes no eran tan comunes en esa época como lo son hoy. Es importante mencionar que el primer iPhone salió al mercado en 2007. En el momento del ataque del 11 de septiembre, lo más parecido a un teléfono inteligente era un modelo inicial de BlackBerry que carecía de una red de datos de alta velocidad. Toda la situación fue simplemente surrealista como dijiste. Era como estar en una película, era simplemente increíble lo que estaba pasando. Simplemente me puse en modo cerebro de lagarto con el único objetivo de salir de Chicago. Entiendo. A veces, pasas por cosas que parecen sacadas de una película. Recuerdo un momento donde todo se sintió tan extraño, como si estuviera en un sueño. Simplemente quería escapar de la ciudad, concentrarme en salir de allí. La mente se apaga y solo actúas en automático, buscando la salida. Es raro, pero a veces es lo que necesitas hacer. Estaba viviendo en Alemania y al día siguiente iba a la escuela secundaria, la puerta principal de la base del ejército de E.U. Tenía un tanque M1 Abram estacionado en la entrada, con su torreta apuntando a todos los autos que entraban por la puerta, con el calibre 50 calibre ametralladora tripulada y entrenada en todos los vehículos también. Nunca lo olvidaré. Recuerdo cuando vivía en Alemania y un día vi un tanque M1 Abrams en la entrada de la base del ejército de Estados Unidos. Era impactante, con su cañón apuntando a los coches y la ametralladora .50 lista. Me sentí raro al ver eso en un lugar tan común. Era un recordatorio de que la vida militar estaba cerca, algo que no esperaba en un ambiente de escuela secundaria. Esa imagen se quedó grabada en mi mente. Pensé que una vez que lo dejara atrás sería la última vez que lo vería. Sin embargo, la aerolínea, American Airlines, se comunicó conmigo entre 3 y 4 semanas después y de hecho lo entregaron en mi casa, a través de mensajería. No esperaba volver a ver mi maleta. Después de dejarla en el aeropuerto, pensé que se había perdido para siempre. Pasaron unas semanas y la aerolínea me contactó. Me sorprendió que me la entregaran en casa. Fue un buen gesto de su parte y me ahorró un montón de problemas. A veces, las cosas inesperadas pueden suceder. Esto no es cierto. Los pilotos lo suficientemente tontos como para volar hacia tormentas eléctricas poderosas pueden provocar que un avión se estrelle porque los vientos también son verticales.
Los vientos huracanados son principalmente horizontales y los aviones están construidos para resistir estas fuerzas mucho más que las corrientes verticales que empujan hacia arriba y hacia abajo en el avión. Es muy raro que un piloto decida volar hacia una supercélula o algo por el estilo, por eso no se oye mucho sobre ello. Quiero decir que recientemente se estrelló un vuelo de Malasia, no el MH370, y se creía que los pilotos volaron hacia una tormenta porque el control de tráfico aéreo no les permitió rodearla ni subir por encima. Por loco que parezca, es más seguro volar hacia un huracán que hacia una tormenta eléctrica severa. Es interesante cómo funciona la meteorología en la aviación. Siempre he pensado que los pilotos son cuidadosos, pero hay situaciones extremas donde se ven forzados a tomar decisiones riesgosas. Recuerdo un amigo que voló en una tormenta y contó que, a pesar del susto, las turbulencias no eran tan malas como esperaba. A veces, la naturaleza puede ser impredecible y, aunque los aviones están diseñados para soportar mucho, hay límites. No entiendo, entonces ella dijo, soy adventista del séptimo día y luego dijiste, ¿qué es eso? Luego ella dijo, un cristiano nacido de nuevo y usted respondió, bueno, discúlpeme por hacerlo bien la primera vez. No entiendo en absoluto lo que quieres decir con eso. Supongo que no era necesario que renacieran, ya que lograron entender el cristianismo desde un inicio. Es un chiste antiguo. Alguien los había llevado a una sala VIP en algún lugar del aeropuerto de Atlanta. Nunca nos dijeron cuál y quién lo hizo, obviamente no se lo dijo a los otros agentes de la aerolínea, creo que volaban en Delta, por lo que siguieron haciéndonos esperar. Alrededor de 2,5 horas. La parte de espera no fue gran cosa, excepto para nuestras hijas que estaban aburridas. Para nosotros, fue la total falta de conocimiento sobre dónde estaban o incluso si habían subido al avión. También se comportaron como si fuéramos una molestia. Esos momentos en el aeropuerto pueden ser tan frustrantes. Recuerdo una vez que esperé a un amigo y no tenía idea de dónde estaba. Las horas pasaban y solo quería saber si había abordado el vuelo. La falta de información es lo peor, especialmente cuando estás con niños. Pasar tiempo esperando sin saber es incómodo y, al mismo tiempo, te hace sentir un poco impotente. Al final, todo se resolvió, pero no fue fácil. Ojalá los bancos y las farmacias cumplieran esa regla. Literalmente estuve detrás de un auto en el autoservicio y les pedí que atendieran a ese cliente, pero me cerraron las puertas incluso sin otros autos detrás de mí, a pesar de que estaba en la fila antes de que cerraran. Es molesto cuando esto pasa. Estás esperando tu turno y de repente te dicen que ya no puede atenderte. A veces parece que hay más reglas para los que trabajan ahí que para los clientes. Uno solo quiere hacer lo que tiene que hacer y, en cambio, tiene que lidiar con esas situaciones. Simplemente no tiene sentido. Estuve atrapado en O'Hare durante 2 noches en marzo pasado porque United llegó 3 horas tarde para tomar un vuelo matutino desde Salt Lake con un clima hermoso. Cuando finalmente me consiguieron tomar un vuelo, me hicieron pasar por Newark y me pareció el lugar más hermoso que jamás había visto. A veces los viajes no salen como esperas. Recuerdo una vez que un amigo se quedó atrapado en un aeropuerto por 2 noches. El vuelo se demoró bastante, pero al final logró salir. Tenía que hacer una escala en Newark y, aunque estaba cansado, dijo que el lugar le pareció increíble. A veces, los lugares inesperados pueden sorprenderte. Estoy bastante seguro de que la historia es falsa o está embellecida, ya que dudo mucho que Ab los haya llamado gordos y haya dicho que necesitarían una palanca para sacarlos del asiento. Lo más probable es que pensara en este escenario heroico después del evento. Es probable que la historia sea inventada o exagerada. Es raro que alguien se atreva a llamar a alguien trasero gordo así de directo y decir que necesitarían una palanca para sacarlos del asiento. Suena más a una fantasía construida después de que sucedió, como una forma de darle más drama a la situación. La gente a veces reacciona de manera exagerada cuando cuentan historias. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.